De niños, todos fuimos dependientes de nuestros padres para comer, caminar y ser cuidados. Mientras avanza el tiempo, las enseñanzas cambian y los pensamientos también. Con el tiempo, la independencia se hace nuestra mejor amiga. Creemos que es mejor hacerlo solo, hasta que entendemos que el trabajo en equipo es mejor. Se logran objetivos más grandes, las cargas pesan menos, nos olvidamos del él, nos desprendemos del yo y entendemos el poder del nosotros. ¿Cómo están ustedes? Qué bueno poder iniciar hoy una nueva serie, y esta serie es El poder del nosotros. Así que espero que puedas abrazar esto que queremos, de lo que quiero hablarte, esto que es tan importante para nuestra vida, para nuestro crecimiento, para nuestra madurez. De hecho, existe algo que se le llama el continuo de la madurez, y es algo de lo que han hablado algunos autores, y que quizás quien más lo ha popularizado, quien más lo popularizó al inicio de este siglo fue Stephen Covey, el escritor Stephen Covey. Y él habla acerca de 3 estados: el estado dependiente, el estado del él o del tú. Es esto de vivir la vida desde esa perspectiva de tú. Tú eres responsable, tú debes ayudarme, tú tienes que asistirme, tú tienes que resolverlo. Y de una u otra manera es un estado infantil. Cuando vivimos en este estado, sencillamente reaccionamos, difícilmente nos hacemos responsables de las situaciones, y algunos, sin darnos cuenta, estamos manteniéndonos en este estado dependiente, lo que se llamaría el estado del él o del tú. Él es responsable o tú eres responsable. Luego entonces está el estado independiente, y este es el estado del yo. Es el estado del yo responsable. Es yo lo hago, yo asumo, yo me encargo, yo puedo resolver, yo estoy a cargo. Y este es un estado de madurez. Difícilmente llegamos a la madurez si no alcanzamos independencia. ¿Cómo te ves allí? Recuerda, esto tiene que ver con una actitud que mostramos frente a la vida. A veces somos inconscientes. Pero piensa, la última vez que estallaste en ira y culpaste a otra persona por tu reacción. Si culpas a otra persona, si responsabilizas a otra persona, no estás asumiendo responsabilidad. Así que estás en el estado dependiente. ¿Cuándo fue la última vez que frente a una reacción inadecuada asumiste responsabilidad? Dijiste algo así como: bueno, soy responsable de lo que pienso, de lo que siento, de cómo respondo. Soy responsable. Y lo reconociste y pediste perdón, hiciste enmiendas. Cuando llegamos aquí, entonces es que podemos decir, alcanzamos madurez. Pero hay un estado de mayor madurez, y es el estado interdependiente. Es el estado del nosotros. Sí, nosotros podemos aún más. Es nosotros lo haremos, nosotros asumiremos, nosotros avanzamos, nosotros podemos resolver mejor. Y este es el estado de mayor madurez. Indudablemente, y si lo ves de esta forma, para llegar al estado de interdependencia necesitamos primero
desarrollar independencia. Es decir, la independencia que asume responsabilidad por su propia vida, pero para ser interdependiente, dos personas responsables llegan a un punto donde dicen: voy a compartir mi vida contigo, voy a compartir mis decisiones contigo. Es como esta conciencia de que todo lo que Dios ha creado está relacionado, está vinculado, y en aislamiento solo me estanco. No importa qué tan independiente sea, cuánta responsabilidad asuma, necesito de otros. ¿Cómo estás allí? Porque algunos piensan que, llegar a la independencia, y esa es su mayor meta en la vida. Llegar al estado del yo responsable, y esa es su mayor meta en la vida. Pero sabes, es una tragedia. Es una tragedia para lo que Dios desea hacer en nosotros y a través de nosotros, si solo llegamos hasta aquí. El solo llegar hasta aquí en algún momento nos lleva hacia atrás, a ser dependientes. Pero si podemos llegar a ser interdependientes, en algún momento asumimos independencia, pero elegimos, como ya he dicho, compartir nuestra vida y nuestras decisiones con otras personas para ser más fuertes, para alcanzar aún más, para ser mejores, para crecer aún más. Voy a hablarte de alguien que refleja bien este proceso, y es Simón Pedro. Seguramente has escuchado este nombre si has leído alguno de los evangelios. Es imposible leer los evangelios y no identificar a este personaje. Es la historia de un pescador que se convirtió en seguidor de Jesús. Y fue él quien se anticipó a hacer más preguntas cuando estaba Jesús con sus discípulos más cercanos, aparte de la multitud. Él deseaba entender el significado de las palabras, de las parábolas, de las instrucciones de Jesús. Él fue el que se atrevió a caminar sobre las aguas hacia Jesús, y quizás solo recordamos que él se hundió, pero no nos damos cuenta de algo. Aparte de Jesús, él es la única persona que ha caminado sobre las aguas. Así que era, ¿sabes?, atrevido, era arrojado, era decidido. Él fue el primero que declaró que Jesús era el Mesías enviado por Dios. ¿Recuerdas eso? No sé si lo has leído. Inicialmente se negó a que Jesús le lavara los pies, lo cual era una tarea en una casa del esclavo de menor categoría. Y Jesús se dispuso. Esa noche que fue traicionado y entregado, se dispuso a lavar los pies de sus discípulos que estaban allí en esa reunión, sus discípulos más cercanos, pero él se negó, no quería. Luego lo permitió, sí. Pero él fue también el primero que le juró a Jesús que no le dejaría aunque tuviera que morir. ¿Qué observas en Pedro? ¿Qué acerca de su continuo de madurez? ¿En qué estado se mantenía la mayor parte del tiempo? En el estado de dependencia. El estado de él es responsable o tú eres responsable, o en el estado de independencia. Yo me atrevo, yo lo hago, yo puedo. Es interesante la vida de Simón Pedro. Ahora,
estando allí, veamos en la cena antes de ir al jardín del Getsemaní, al huerto del Getsemaní, Jesús dice que alguien lo va a traicionar, que alguien lo va a entregar a las autoridades religiosas judías. ¿Y ustedes recuerdan cuál fue la reacción de Simón Pedro? Pedro le dijo, y esto es Marcos 14, 29 al 31, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Jesús respondió, te digo la verdad, Pedro. Esta misma noche, antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. Y esta fue la reacción de Pedro. No, exclamó Pedro enfáticamente, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás juraron lo mismo. ¿Cómo lo ves? Para defender a Jesús de la turba, más adelante, cuando entonces ya terminaron la cena y van de camino al jardín, para defenderlo, entonces, ¿qué fue lo que hizo? Tomó su espada y le cortó la oreja a uno de los que venía para llevarse a Jesús. Y esto aparece en Juan 18, 10 y 11. Entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote, pero Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? Si te das cuenta, ese mismo Simón Pedro fue quien entonces, a pesar de esto, y a pesar de sentirse seguro de sí mismo, y a pesar de asumir ese yo me atrevo, yo lo haré, parece que le costaba aprender, parece que le costaba escuchar, parece que tenía muchos puntos ciegos que solo otro podía ayudarle a ver, pero se resistía a eso. Por eso, tal como Jesús le dijo, luego le negó 3 veces durante el injusto juicio en la casa del sumo sacerdote. Y luego de eso llora amargamente por su falta contra el Señor. Te pregunto, ¿puedes notar la autosuficiencia en Pedro? ¿Sabes cuál es el problema cuando solo nos quedamos en el estado independiente? Y ese estado independiente se mezcla con nuestra inclinación natural al egoísmo. Terminamos siendo autosuficientes. Y difícilmente conocerás a una persona que es excesivamente autosuficiente, que tiene una autosuficiencia desequilibrada, que pueda madurar más, crecer más. Estoy diciendo personal y espiritualmente. ¿Qué respecto a ti? Te pregunto. Se necesita, es verdad, se necesita desarrollar confianza en uno mismo para llegar a ser independiente. Siempre que hablamos con los padres les decimos, hey, sabes, el mejor regalo que tú puedes darle a tus hijos es impulsarlos hacia la independencia, ¿no es cierto? Pero no te olvides de enseñar a tus hijos a avanzar más allá, a ir más allá, a hacer equipo con otros, a buscar consejo, a tomar decisiones, también escuchando a los demás, a compartir su vida con los demás, a vivir en el nosotros.
Y creo que Dios, como un padre, también le dirá esto a sus hijos, también nos impulsará hacia ese lugar. Miremos lo que ocurrió, ¿sabes? Es increíble porque después de haber negado 3 veces al Señor, allí mismo en la casa del sumo sacerdote, mientras se calentaba frente a la fogata, después de haber maldecido, su mirada se cruzó con la mirada de Jesús, el que estaba siendo juzgado injustamente, y recordó lo que Jesús le había dicho, eso que él no quiso ver. Y dice, lloró amargamente. Y posiblemente el peso de la culpa y de la vergüenza lo llevó a la desesperanza. Y luego, aunque vio la tumba vacía, no creyó en que Jesús había cumplido su promesa o la promesa del Padre de que volvería de la muerte, de que vencería la tumba. Y aunque luego se encuentra con Jesús, requirió una conversación con Él, una conversación muy personal con Jesús. Y es conmovedor, porque 3 veces Pedro negó a Jesús, pero 3 veces Jesús le preguntó en esa conversación muy cercana y personal, ¿me amas? ¿Me amas? Pedro, en verdad, ¿me amas? Y en ese encuentro con Jesús resucitado es cuando es comisionado por Jesús con las palabras, apacienta mis ovejas. ¿Sabes, Pedro? Yo te restauro, yo te entrego una nueva responsabilidad. Y ese mismo Pedro asume liderazgo entre los apóstoles en los días previos y después, al momento en que fueron sumergidos en el poder del Espíritu Santo, bautizados por el Espíritu Santo. Pedro se convierte en el primero en llevar las buenas nuevas de salvación a los judíos y a otros. Y se convierte en uno de los principales protagonistas de esto que podríamos llamar el movimiento de Jesús, que comenzó en Jerusalén, pero que alcanzó todo el mundo conocido en el momento en que el imperio romano reinaba. Él fue un impulsador de esas comunidades, de esas familias extendidas, familias espirituales. Esto que llamamos iglesia en el primer siglo. Veamos esto. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, del 8 al 10, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, mira esto, los mismos que persiguen a Jesús ahora están presionando a sus seguidores, a sus discípulos, cuando ellos predican y hablan acerca de Jesús, cuando hacen milagros en el nombre de Jesús. Y allí, estando en un tribunal de estos tribunales religiosos, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, nos interrogan por haber hecho una buena obra a un inválido. ¿Quién quieren saber cómo fue sanado? Y sigue diciendo, déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Hey, ¿saben lo que noto en este hombre? Es un hombre realmente valiente. Es un hombre realmente decidido. Es un hombre que realmente actúa por convicciones. Es un hombre que es movido por su fe. Pero algo ha ocurrido en él. Algo ha ocurrido en él.
Él está siendo dirigido por el Espíritu Santo. Y ahora Pedro tiene una forma de autoconfianza que se fundamenta en la guía y en el poder de Dios. Y esa guía y poder de Dios nos conecta, siempre nos conectará con otros. Nos da conciencia de que no crecemos solos. Y ya lo vas a ver, por lo que luego él enseña a la iglesia siendo ya un anciano. Volvamos aquí. Recuerda, este es el continuo de madurez. Y te aseguro, difícilmente nosotros podemos darnos cuenta por sí mismos dónde estamos ubicados en este continuo de madurez. El estado dependiente, el estado del él o del tú. Eso que suena como tú tienes la culpa, tú eres responsable de lo que hice, tú, un estado infantil. El estado independiente, el estado del yo, que cuando se mezcla con nuestro egoísmo, que nos impide compartir nuestra vida con otros, tomar decisiones con otros, actuar con otros, avanzar con otros, pues nos lleva a una autosuficiencia exagerada. ¿Te cuesta recibir consejos? ¿Buscarlo? ¿Te cuesta actuar en equipo? Para ti, esto de someterte a otra persona, ¿es algo a lo que te resistes? Inclusive ves como negativo. Recuerda el estado independiente, ese estado de yo puedo hacerlo, sí, puede llevarte a la madurez. Es imposible llegar a ser independiente si no pasas por aquí. Pero recuerda, el estado de mayor madurez es el estado de interdependencia, ese que llamamos el poder del nosotros. Ese que llamamos el poder de el nosotros. Recuerda, cuando somos niños dependemos totalmente de los demás para que nos cuiden, para que nos guíen. Y poco a poco al crecer, entonces nos vamos volviendo cada vez más independientes hasta que por fin podemos hacernos cargo de nosotros mismos, hacernos cargo de nuestra vida. Y eso es muy bueno. Pero en la medida en que seguimos creciendo y madurando, debemos tomar mayor conciencia de que todo en la naturaleza que Dios creó y todo en esta sociedad, en la comunidad, está interconectado, es decir, es interdependiente. Y es fácil ver la interdependencia como un estado mucho más maduro que la independencia. Somos seres sumamente interdependientes, pero solo logramos la interdependencia si primero asumimos independencia en un grado muy alto. ¿Sí? ¿Estás conmigo? Solo cuando te haces responsable de tu propia vida es que puedes llegar a elegir voluntariamente compartir tu vida y tus decisiones con otras personas. Vamos a lo que años más tarde, entonces, este mismo hombre, en un estado de mayor madurez, siendo un anciano, escribe, ahora le podemos llamar con toda propiedad el apóstol Pedro. Y esto es lo que escribe a quienes son seguidores y a quienes son aprendices de Jesús. Él dice así, y esta es su carta, su primera carta, primero de Pedro 2, 4 y 5. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios.
al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. Y a mí me parece que esto es maravilloso, porque ¿recuerdas cuando Simón Pedro se acerca a Jesús? El nombre como era conocido era Simón. Pero una vez que Pedro reconoce que Jesús es el Mesías enviado por Dios para traer libertad, para traer un nuevo tiempo dado por Dios a su pueblo, entonces Jesús le dice: ahora te llamarás Pedro. ¿Y sabes lo que significa Pedro? Piedra. Eso es lo que significa piedra. Y entonces luego Jesús le dice: y sabes, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Ahora, Pedro, yo pienso, Pedro se ve a sí mismo como una piedra. Pero mira el lugar donde se coloca. Él recuerda, Cristo es la piedra viva, que aunque fue rechazada por los seres humanos, fue aquella que Dios escogió. Es como que está diciendo, ¿saben? La verdadera piedra inmensa que sirve como fundamento a todo lo que Dios quiere construir en nuestra vida es Cristo. Y yo puedo ser una piedra en la base, pero mira lo que está reconociendo. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas. También ustedes lo son. Yo no soy la única piedra. Una sola piedra no puede construir el templo de Dios. Una sola piedra ni siquiera puede hacer una pared. Y Dios está edificando con todos, sí, con ustedes y conmigo, una casa espiritual. El apóstol Pablo se refiere también a esto en Efesios 2, 20 y 21. Y mira lo que dice el apóstol Pablo, que se relaciona con lo que hemos leído, que dice el apóstol Pedro: juntos construimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Así que ahí abajo está ese terreno sólido donde Dios edifica. Jesús, Cristo. Y hay un fundamento del cual Pedro también forma parte. Pero juntos construimos su casa, juntos. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Mira cuál es mi punto. Cuando Dios lo llama a cumplir una tarea, te llama a cumplir a ti, a cumplir a ti una tarea, recuerda que Él también llama a otros a trabajar contigo. Recuerda, no podemos edificar lo que Dios quiere edificar, ese templo santo, esa casa para Él, que puede refugiar a muchos solos. No podemos. Unidos. Cuando tú unes tus esfuerzos individuales con los esfuerzos individuales de otros, entonces estos esfuerzos son multiplicados. Por eso, tú y yo debemos ser intencionales en buscar personas, en unirnos a ellas para edificar esa hermosa casa para Dios. No lo haremos solos. Una palabra que Pablo usa aquí es una palabra griega que a mí me ha gustado. Créanme, yo no sé muchas palabras en griego, pero esta por alguna razón siempre la recuerdo.
y quiero enseñárselas. Así que tienen una nueva palabra. Es sunarmologeo. Sunarmologeo. Y es esta expresión cuidadosamente unidos. ¿Y saben cómo es sunarmologeo? En el tiempo antiguo se tomaban piedras para construir muros, inclusive para construir el templo, porque en esto se refiere al templo. Tanto Pedro como Pablo se refieren a la construcción de ese lugar apartado para Dios. Y sunarmologeo es como tomar una piedra y entonces tallarla de tal manera que pueda encajar perfectamente con otras piedras y de esa manera construir una a una. Si eres excesivamente independiente, es decir, si tu aspiración es solo llegar a ser independiente, y si eso se mezcla con tu egoísmo, difícilmente Dios puede tallarte. Difícilmente Dios puede quitar esas partes de ti que no encajan con otros. Sunarmologeo es la labor del artesano, es la labor del constructor. Deja que Dios construya contigo. Deja que Dios lo haga en ti. Permítelo. Sí, lo hace a través de la obra del Espíritu Santo. Porque si hay algo que me ayuda a echar a un lado mi egoísmo, es ser guiado, dirigido, enseñado por el Espíritu Santo. Y es lo que ocurrió en la vida de ese pescador que se convierte en un anciano de la iglesia. Te hago esta pregunta. ¿Qué podrías hacer para mejorar la interdependencia en tu grupo pequeño? Es más, aquí mi pregunta tiene que ampliarse. ¿Formas parte de un grupo pequeño? ¿Formas parte de un lugar donde te conectas tu vida con otros? Sabes, tú decides, quiero crecer espiritualmente, quiero crecer como una persona que refleja a Jesús, pero soy consciente de que para esto te necesito a ti, necesito de ustedes, porque hay cosas que yo no veo que ustedes pueden ver y hay cosas que yo puedo ver cuando permito que el Espíritu Santo me guíe, pero muchas veces el Espíritu Santo me va a guiar también a través de ustedes. ¿Perteneces a un grupo así? Si perteneces a un grupo así, ¿qué podrías hacer para mejorar la interdependencia? Es más, te pregunto, ¿cuál fue la última vez que saboteaste ese proceso de interdependencia aún formando parte de un grupo pequeño? Estás mezclando tu independencia con tu egoísmo de tal manera que muchas veces no estás eligiendo compartir tu vida con otros. No estás tomando decisiones sin consultar a otros. ¿Saben cuántos tropiezos, cuántas caídas, cuántas fallas, cuántos errores pudimos haber evitado? ¿Saben cuánto estancamiento del que pudimos haber salido? En diferentes áreas de nuestra vida, incluyendo nuestro matrimonio. Míralo así. Otra manera de presentarlo. Vamos de la dependencia a un lugar más alto, la independencia. Pero de allí a la interdependencia. La dependencia es irresponsabilidad. Por eso, papás,
en la medida en que ustedes se hacen completamente responsables de aquellas cosas que sus hijos ya pueden hacer por sí mismos, ustedes los mantienen en este estado de dependencia. Independencia es cuando asumimos responsabilidad. Por eso cuando nuestros hijos llegan a la adolescencia, como padres comenzamos a luchar, ¿sabes? Como padres tenemos esa tensión. ¿Le doy independencia? ¿Asume responsabilidad? ¿O me hago responsable todavía por cosas que puede hacer y debería estar haciendo por sí mismo? Y lo convierto en más dependiente. Y en esa tensión debemos aprender. Dale independencia. Deja que asuma responsabilidad. Y esto tiene que ver con consecuencias que pueden ser dolorosas. Pero en la medida en que más responsabilidad asume, más independencia logra. Pero recuerda, finalmente, nuestra madurez mayor es la interdependencia. Y esta es una elección. Una elección que seguramente va a ser guiada, dirigida, enseñada por el Espíritu Santo, porque cuando me someto a la guía, dirección del Espíritu Santo, para mí será más fácil conectarme, armonizar con otros, compartir mi vida con otros, decidir junto a otros. Sigo leyendo algo más que escribe el apóstol Pedro en esta primera carta. Y ahora voy al capítulo 5, versículos 1 en adelante. Y ahora una palabra para ustedes ancianos en las iglesias. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano, igual que ustedes, les ruego. Voy aquí. La palabra anciano significa literalmente uno que ya está entrado en años. Literal. Pero la palabra anciano se intercambia con la palabra líder, con la palabra mentor, discipulador, pastor, muchas veces en la Biblia. Sabes, a veces puedes intercambiar rápidamente o fácilmente o de manera directa la palabra anciano con la palabra pastor. Algo que aquí veo es que Pedro, que es uno de los pilares de la iglesia en el primer siglo, cuando se dirige a otros ancianos, es decir, a otros líderes, a otros dirigentes en la iglesia, dice, también soy anciano. Es decir, es como si dijera, sabes, aunque sé que tengo mayor responsabilidad, y aunque sé que tengo un lugar importante, yo los veo a ustedes como parte de lo que hago. También soy anciano, igual que ustedes. Él entiende ser líder, dirigir, guiar, requiere humildad. La humildad para reconocer que necesito a otros que también dirigen, que también guían, que también pastorean, que también lideran. Eso es interdependencia. ¿Lo reconoces tú? O luchas por ser el superior, o luchas por ser quien está a cargo, o luchas por ser quien manda y otros que sigan. O cuando estás en una posición de liderazgo, sigues buscando consejo, sigues compartiendo tu vida, sigues reconociendo
a otras personas por su experiencia y lo que pueden aportar a tu vida. Y luego dice, cuiden del rebaño que Dios le ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener por ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. ¡Wow! Ustedes recuerdan aquel encuentro, aquella conversación con Jesús, donde Jesús le pregunta 3 veces, ¿me amas, me amas, me amas, Pedro? ¿Recuerdan cuál fue el sello de esa conversación? Si me amas, ¿qué fue lo que le dijo? Apacienta mis ovejas. Y ahora Él está diciendo, pues lo mismo. Es como si dijera, lo mismo que un día el Señor me dijo a mí, quiero decírselo a ustedes. Ustedes que están al frente, ustedes que dirigen a otros, ustedes que lideran, vamos, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Pero mira lo que para Él significa cuidar de mejor manera a ese rebaño que Dios le ha encomendado. Hacerlo con gusto, no de mala gana, no pensando en el beneficio personal que puedo obtener, sino en cómo puedo bendecir a otros, en cómo puedo ayudar a otros. Cuidar, en cómo puedo cuidar de otros. Él se centra no en si puedo dirigir, Él se centra en si voy a servir. Y finalmente dice en esta sección, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Y me detengo aquí diciendo, hey, observas cómo en este momento Pedro se levanta para advertir de la dependencia y de la independencia mezclada con egoísmo. ¿Lo puedes observar? Está diciendo, ¿quieres dirigir? ¿Quieres guiar a otros? ¿Quieres liderar? Hazlo sirviendo y hazlo con el ejemplo. Del mismo modo, ustedes hombres más jóvenes. Aquí jóvenes se entiende como, sí, literalmente, como personas jóvenes. Pero recuerda, así como ancianos también significa aquellos que dirigen, guían y lideran, jóvenes entonces puede entenderse como aquellos que son dirigidos, guiados y liderados por alguien más. Así como ancianos pueden entenderse como pastores o discipuladores o mentores, jóvenes también pueden entenderse como aquellos que son parte de un rebaño, como aquellos que son mentoreados, como aquellos que son discipulados. Del mismo modo, ustedes, hombres más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos sírvanse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor hacia los humildes. Y en ese camino hacia la interdependencia, parece que el apóstol Pedro está diciendo, en ese camino de construir juntos para Dios, parece que Pedro está diciendo, se requiere humildad. En los jóvenes, para escuchar a los ancianos, para buscar consejo, para recibir, para ser guiados, sí, disposición de ser guiados, para tener una actitud enseñable, para aceptar lo que ellos pueden ver, que tú no ves.
pero humildad en los ancianos, para recordar que cuando se está en una posición de liderazgo, de dirigencia, cuando eres mentor, debes hacerlo también con humildad, sirviendo y dando ejemplo, recordando: estoy haciendo por otro, por su bien, para su crecimiento, y yo también necesito de otros. Yo soy anciano con otros, es decir, yo mentoreo, pero también necesito que otros. Yo guío, pero también necesito de otros. Yo puedo ser un discipulador, pero tengo mentores y discipuladores también, porque Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Y recuerda, si algo te mantiene estancado en esa gran meta de independencia, sí, es positiva la independencia, pero si algo te mantiene estancado ahí para no crecer más, es el orgullo, que de independencia pasa a autosuficiencia inadecuada. Te pregunto, ¿qué hacen entonces cuando no hay acuerdo entre un líder anciano y su joven seguidor? Recuerdan que para que haya interdependencia, se trata de dos personas responsables. Yo soy responsable, pero dos personas que eligen compartir su vida y sus decisiones. ¿Recuerdan eso? Pero ¿qué pasa cuando no hay acuerdo? Cuando lo que yo veo no es lo que tú ves. Y cuando parece que, aunque buscamos en la palabra de Dios, no hay una dirección definitiva en cuanto a ese asunto. Mira la recomendación. Recuerda el asunto de responsabilidad y de independencia. Si yo soy el líder anciano y esta persona no está de acuerdo con lo que yo observo en cuanto a tomar una decisión que le pertenece a él, yo debo dejar en manos de él esa decisión. Y allí mi esfuerzo será acompañarlo. Y él debe asumir las consecuencias. Eso es difícil. Pero si la decisión tiene que ver conmigo como líder, con eso en lo que tengo responsabilidad, yo debo asumir la decisión. Porque es un área que se me ha encargado. Es un asunto en el que tengo que seguir sirviendo. ¿Y sabes cuál debe ser la decisión de ese joven seguidor? Acompañar a su líder anciano, aunque haya decidido diferente a lo que él pensaba. Pero es su área de responsabilidad. Sé que este es un asunto práctico. Palabras de Pedro. ¿Recuerdan de dónde viene? ¿Recuerdan ese hombre impetuoso? ¿Recuerdan ese hombre excesivamente independiente? Pero que ha aprendido el valor de la interdependencia, a ligarnos a Cristo, ligándonos a otros que forman parte de esta familia espiritual. Humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Vamos a estar de pie. Durante este mes queremos trabajar en este asunto. Durante las siguientes semanas queremos trabajar en esto. Y si tú dices,
yo quiero alcanzar mayor madurez. Yo quiero seguir madurando cada día. Yo quiero seguir creciendo espiritual y personalmente. Esto va a ser clave para ti. Esto se va a convertir en algo que estoy seguro nunca vas a olvidar. Vamos a orar. Querido Dios, delante de tu presencia estamos. Queremos darte gracias por tus palabras hablando a nuestras vidas. Gracias por el ejemplo de Pedro. Gracias inclusive por sus tropiezos y fracasos, porque se parece tanto a nosotros, luchando por ser independientes, pero convirtiéndonos en personas egoístas, autosuficientes, a quienes se les hace difícil reconocer a otros como iguales o a otros como guías en sus vidas, como líderes en sus vidas. Señor y Dios, ven y guíanos, enséñanos, dirígenos con tu Espíritu Santo para salir de ese estado del tú que depende de otros, que responsabiliza y culpa a otros, y entrar a ese estado del yo responsable que asume, pero para ir más allá a ese estado del nosotros, de interdependencia, que se conecta con otros para lograr aún más, para ver lo que no podemos ver por nosotros mismos, para seguir siendo dirigidos por ti, para seguir siendo enseñados por ti, pero juntos y a través de otros. Gracias por lo que harás en nuestras vidas durante este tiempo que nos proponemos trabajar en un asunto tan crítico para nuestra madurez, porque queremos seguir creciendo ligados a ti y conectados con otros. En el nombre de Jesucristo, amén y amén.